Muy bien, seguimos complicando un poco las cosas. Ya sabemos calcular el campo creado por un aro. Y ahora vamos a calcular el campo creado por un disco uniforme. A diferencia del aro, es el primer problema que nos encontramos en que tenemos dos dimensiones. O sea, cualquier punto, cualquier trocito de superficie de este aro está cargado y por tanto el campo eléctrico será la superposición de todos esos campos. En realidad esto podemos hacerlo de dos maneras, utilizando integrales dobles, como en cálculo, o haciendo algo bastante ingenioso, y es partir este disco en pequeños aros, como este, tan finitos, de espesor diferencial de área, que se parecen al problema que hemos resuelto antes, se parecen al problema del aro sencillo a una cierta distancia. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, en lugar de llamar al radio A, como si fuese algo fijo, vamos a llamar a este radio R, y vamos a variar este radio desde 0 hasta el radio final, que sería el radio B. De esta manera podemos superponer aros, de nuevo, principio de superposición, y podemos calcular el campo de este disco. ¿Vale? Suena complicado, pero vamos a ver paso a paso cómo no lo es. Bien, para resolver este problema podemos usar dos estrategias. Yo voy a usar la segunda. Dos métodos. El método 1 en realidad es el mismo método que hasta ahora. Recordemos los tres pasos. El primer paso consistía en definir el vector R como la resta entre el punto donde calculamos el campo y donde está diferencial de Q. El segundo, decir quién es diferencial de Q, cómo troceamos esa carga. Y el tercer paso, simplemente aplicar superposición. Bien, con el método este, voy a llamarle método directo, aunque no tiene nombre, esta cosa me las invento yo. Diferencial de Q sería como partir esto en trocitos de área. Así que dividimos este disco en cachitos, diferencial de área, y ahora simplemente tenemos que decir cuánto vale ese diferencial de área. Y eso será, pues, por ejemplo, diferencial de x, diferencial de y, si habéis visto cálculo en dos variables, o si habéis visto coordenadas polares, pues esto será sigma por r, diferencial de r, diferencial de teta. Y luego, cuando hacemos esta integral, en realidad estamos sumando a dos variables, así que esto es una integral doble. Y bueno, no es muy complicado, de hecho, cuando uno maneja bien este tipo de cosas es más sencillo que el otro método, pero requiere conocer un poquito de cálculo en dos variables. El segundo método es de nuevo explotar esa idea de superposición. Como se trata de un problema bidimensional, pues se trata de superposición de problemas unidimensionales. ¿Qué problema unidimensional? Pues estamos cogiendo este disco y, como decía con el enunciado, vamos a partir esto en aros de radio variable A que sean suficientemente finos para poder asumir que es un aro, pero que tengan un cierto grosor. Ese grosor va a ser un diferencial de radio, un diferencial de A, y lo que vamos a hacer luego es sumar aros, de tal manera que el disco completo lo vamos a ver como un aro de radio B, otro un poquito más pequeño, otro más pequeño, más pequeño, más pequeño. Es decir, vamos a integrar A desde 0 hasta B. ¿Vale? Recordar que una suma es una superposición, una suma de cosas próxima es una integral. Bien, esto ya digo, a priori parece más complicado, quizá lo es, pero bueno, si uno no maneja muy bien el cálculo en dos variables, pues es el mejor camino. ¿Qué ventaja tiene este método? Que en realidad, una vez que conocemos el campo en una dimensión, calcular el de dos es bastante sencillo. ¿Vale? Aquí tenemos el campo creado por un aro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a transformar el campo de un aro en un diferencial de campo. Es decir, vamos a suponer que esto son cosas diferenciales, cosas muy estrechitas, por tanto, en vez de el campo normal, pues es el campo, la pequeña contribución al campo de ese pequeño aro. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues donde aparezca Q, nosotros vamos a poner diferencial de Q. Y la única diferencia es que ahora nuestro A va a ser variable. Entonces, ¿cuánto vale diferencial de Q? Pues de nuevo, si yo tengo un aro un poquito grueso que tiene radio interno A y tiene un cierto espesor diferencial de A, ¿vale? Pues podemos coger unas tijeras, cortamos esto, lo estiramos y esto será un rectángulo de base 2πa, ¿vale? La longitud de la circunferencia y altura diferencial de A.
Uno puede pensar, hombre, si yo cojo un aro, lo recorto, no es un rectángulo. Bueno, eso es porque uno está pensando en aros de papel, ¿vale? Pero si uno está pensando en aros diferenciales, de tal manera que esta altura es tan pequeña como nosotros queramos, bueno, pues esto es tan estrechito que aproximadamente podemos suponer que es un rectángulo. Bien, no hace falta saber mucha geometría para ver que el área de un rectángulo es base por altura, así que el diferencial de área será esto. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Porque recordemos, ahora tenemos la carga uniformemente distribuida, así que vamos a trabajar con sigma, que no es algo real, pero que va a ser una manera cómoda de trabajar con superficies. Va a ser la carga neta partida por el área total. En nuestro problema, pues esta sigma va a ser la carga neta partido por el área de un disco, de un círculo de radio B. Bien, ¿para qué hemos hecho todo esto? Porque en este proceso de convertir un aro en un diferencial de aro, tenemos que pasar de Q a diferencial de Q. ¿Cuánto valdrá diferencial de Q? Pues podemos hacer como una regla de 3. Si Q tiene una densidad sigma y un área pi b cuadrado, pues cuánta carga tendremos en un área un poquito más pequeña, que es 2 pi a diferencial de A. Y eso será sigma por 2 pi a diferencial de A. Así que para calcular el campo creado por un diferencial de aro, simplemente tenemos que hacer eso. Y ahora sustituimos aquí. Y tendremos el campo de ese diferencial de aro será, cogemos la fórmula del aro, K por diferencial de Q, que ahora veis que es sigma por 2 pi a diferencial de A, por Z, partido por A cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios por K. Y ya está, ya hemos hecho lo más difícil. Ahora simplemente tenemos que sumar. Lo hacemos en otro papel. Vamos a dejar aquí la solución anterior para que lo veáis. Así que tendremos el campo del disco será la suma de todos los campos, de nuevo principio de superposición, la suma de todos los campos creados por esos diferenciales de aro, ¿vale? Así que esto será la integral de cada uno de estos campos, es decir, K por sigma por 2 pi a diferencial de A por Z partido por A cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios. Y ahora, mi variable de integración es un radio que va desde 0 hasta B. Si en vez de hacer un disco completo yo estuviese haciendo una corona, pues no integraría de 0 a B, integraría del radio interno al radio externo. Si estuviésemos haciendo una placa infinita, es decir, esto se extiende al infinito en todas las direcciones, pues integraríamos de 0 a infinito. Bien, vamos a reescribir esto. El campo del disco será igual, voy a sacar fuera todo lo que es variable, K por sigma por 2pi por Z, y ahora por la integral de A diferencial de A partido por A cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios entre 0 y B. Y una vez más, estas integrales no hay que saberlas, simplemente miramos en la tabla que tenéis ahora en la pantalla y lo que nos queda es el campo del disco será K por sigma por 2 pi Z, y ahora la integral de eso la habéis visto en la tabla, era la primera fila a la derecha, menos 1 partido por raíz cuadrada de Z cuadrado más A cuadrado, y ahora es donde entran los límites de integración entre 0 y B. Fijaos que cuando yo aquí pongo 0 estoy eliminando la variable A, estamos integrando en A, no en Z, recordad. Así que me queda 1 partido por la raíz de Z cuadrado, ¿vale? Con un menos por menos más, y cuando sustituyo en B me va a quedar un signo menos. Así que me queda el campo del disco igual a K por sigma partido por 2 pi Z, 1 partido por raíz de Z cuadrado, que no es Z, es valor absoluto de Z, partido por, perdón, Z cuadrado, partido por B cuadrado
más z cuadrado elevado a un medio. Y ya tenemos el campo creado por un disco, ¿vale? Hay que tener cuidado con no poner simplemente z, porque fijaos, este z de aquí tiene signo. Si yo me pongo en el eje negativo, esto es negativo, pero esto sigue siendo positivo. Lo cual también tiene sentido. Si yo estoy viendo el disco así un poco de perfil, el campo por arriba va hacia arriba y el campo por abajo va hacia abajo, ¿vale? El campo es repulsivo, ¿vale? Bien, como decía, una vez que tenemos este ejemplo, podemos incluso hacer el caso particular de la placa infinita. Para una placa infinita, simplemente lo que tengo que hacer es un límite. ¿Qué pasa cuando B va a infinito? Es decir, cuando hacía esa suma de aros que van desde un aro que es un puntito hasta el infinito. Si os fijáis, cuando B va a infinito, esto va a cero. Y lo que nos queda es que el campo de la placa nos va a quedar z partido por módulo de z, que es más menos 1, más en el eje positivo, 1 en el eje negativo, k por sigma por 2pi. De nuevo, podemos hacer como hicimos en el otro problema. Recordemos que sigma era la carga neta partido por el área total, así que bueno, si no nos gusta esta expresión, podemos reemplazar cuánto vale este campo, o esta carga, mejor dicho, esta sigma, y tenemos en función del campo, ¿vale? Pero veis que bueno, eso no nos está cambiando el resultado, simplemente es una forma de expresarlo en términos de los datos del problema. Así que bueno, 2 por 1, o casi 3 por 1, con esto hemos calculado el de un disco, el de una corona, que no lo he hecho, pero aquí en vez de quedar esto, pues nos quedaría otra raíz como esta, pero en lugar de B, pues habría B sub 1, el radio interno, y luego la placa infinita. Cuando veamos la ley de Gauss, veremos que la placa infinita tiene tanta simetría que podemos llegar a este resultado pues en un minuto en vez de 10 minutos, ¿vale? Así que, pero bueno, un poco de paciencia. Bien, con esto terminamos el principio de superposición. Lo que vamos a ver en los siguientes vídeos es cómo utilizar la ley de Gauss, que no vale para todo, pero en casos muy simétricos, como este que decía de la placa infinita, bueno, pues es una manera bastante sencilla de calcular campos. Volviendo un segundo a la discusión del principio, ¿vale? ¿Cómo se haría esto por el método 1? Pues el método 1 realmente hay que seguir estos tres pasos. La única diferencia es que vamos a hacer una integral doble. En este caso en particular es bastante sencillo, porque si os dais cuenta, cuando yo integre este diferencial de θ, me va a quedar 2pi, que en el fondo es este 2pi que ha aparecido aquí abajo. O sea que en este diferencial de área, la diferencia entre el caso de superponer aros y el caso de hacerlo como dos coordenadas es que primero integramos una y luego integramos la otra. Esto se puede hacer solo en ciertos casos, y por eso, aunque en este caso es más sencillo el método 1, bueno, va a haber otros casos que no lo sea tanto. Otra segunda idea, ya para concluir esta parte, este método vale para cualquier geometría en la que tenemos una superficie. Imaginaos un problema como este, en el que tenemos una placa, también con una cierta sigma. Si queréis, esto vale A y esto vale B, por tanto tenemos sigma, que es Q partido por B por A, y queremos calcular ese campo. Bueno, pues podemos hacer el principio de superposición. ¿Cómo? Pues podemos partir esto en trocitos de hilo recto de espesor diferencial de X, y entonces calcularemos el campo de un hilo y haremos igual que ahora el diferencial de campo de hilo, que significa que donde en el campo del hilo aparezca Q, pondremos diferencial de Q, que será sigma por un diferencial de área, que en este caso pues será base por altura. También podemos hacer esto mismo partiendo esto en hilos horizontales. Entonces diremos, el campo del hilo lo transformo en un diferencial de campo de hilo, la Q la transformo en un diferencial de Q, que será sigma por diferencial de área, pero ahora esto será base por altura, que será diferencial de I si yo troceo así. ¿Cuándo elegir uno y cuándo elegir otro? Pues hombre, no hay reglas generales, esto es un poco de sentido común. Si yo calculase el campo en este punto A mayúscula, pues yo utilizaría esta forma de trocear, porque calcular el campo de estos trocitos de hilo aquí, pues es bastante feo. Veis que cada uno de estos trocitos es como si yo lo fuese moviendo de arriba a abajo, ¿vale? Me va a dar un campo muy feo. Así que sería mejor el rojo. Pero si calculo el campo en este punto B, pues sería mejor utilizar estos diferenciales de hilo verde, ¿vale? Esto viene un poco con la experiencia. Pero lo que tenéis que hacer es practicar mucho. Y lo bueno es que, bueno, uno puede ser creativo. Una vez que sabe hacer uno, sabe hacer cualquiera.
veréis problemas de examen en Moodle en el que tenemos situaciones como esta, o tenemos semiaros, o tenemos semidiscos, cosas por el estilo, ¿vale? Parecen complicados, pero en realidad, bueno, siempre se basan en un campo unidimensional sencillo que estamos superponiendo.